Muy buenas tardes, mi nombre es Norma Constanza Herrera Rojas, estudiante en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio, doctorado en Ciencias de la Educación, Guadualito, Estado Apure. A continuación les voy a hacer la presentación de la matriz epistémica del proyecto presentado como requisito para optar en el título de doctor en Ciencias de la Educación. Esta matriz epistémica o proyecto presentado tiene como título Práctica Pedagógica en el Aula Multigrado, una cosmovisión reflexiva fenoménica del contexto rural. Esta presentación está diseñada en senderos. Iniciaremos con la perspectiva de la realidad, enunciaremos los propósitos y culminaremos con la matriz epistémica. El sendero 1 habla de la perspectiva de la realidad. El objeto de estudio de esta investigación es la calidad de la educación rural en Colombia, partiendo en el ámbito rural de las aulas multigrado desde un análisis comparativo. El discurso se focaliza sobre los elementos que aportan a la calidad de la educación rural en estos ambientes y las situaciones que hacen posible que estas experiencias se sostengan con el paso del tiempo y sean ejemplo para realizar una práctica pedagógica en el aula multigrado del contexto rural. La investigación se propuso generar una reflexión crítica sobre la cosmovisión fenoménica de la práctica pedagógica docente en el aula multigrado, en el contexto rural, en el Centro Educativo Palmarito, zona rural del municipio de Fortul, departamento de Arauca, Colombia. Teóricamente, el estudio se fundamenta en la teoría constructivista de Vygotsky, la teoría hermenéutica de Gadamer. Se enmarca la investigación cualitativa sustentada en el paradigma etnográfico, considerando el método fenomenológico, hermenéutico. Igualmente se desarrolla trazando como elementos fundamentales la revisión documental, la entrevista en profundidad y la observación participante, y como instrumento de guión la entrevista, las notas de campo y las grabaciones claves. Los informantes claves también tenemos que serán dos madres o padres de la institución, dos docentes e igualmente una directora rural, que es la que dirige las 14 sedes. Las técnicas utilizadas serán la categorización, la validez se realizará a través de la triangulación y la fiabilidad mediante observaciones y conversaciones con los informantes claves. El propósito general, generar una reflexión crítica sobre la cosmovisión fenoménica de la práctica pedagógica docente en el aula multigrado y en el contexto rural. Asimismo, en la diapositiva podemos observar los propósitos particulares. Pasamos luego a la matriz epistémica como tal. Iniciamos con lo socioeducativo. Aquí se enuncia la relevancia reside en el hecho de generar una reflexión crítica sobre la cosmovisión fenoménica de la práctica pedagógica docente en el aula multigrado en el contexto rural, transdisciplinaria para una gestión contextualizada, generar una reflexión crítica desde la responsabilidad social y la base de la perspectiva de los actores en el área del multigrado en el sector rural, como plantea Morín en 2002, hacia la nosfera del conocimiento, la transformación del ser, el pensamiento y la acción humana. En esta perspectiva, la formación profesional de la gestión del área multigrado y la contextualización y la responsabilidad. Asimismo, desde la perspectiva epistemológica, siendo el aula multigrado el que busca que el educando adquiera una actitud sobre el aprendizaje de la ciencia y la tecnología como un saber hacer, permitiéndole ver resultados de determinado conocimiento o conceptos mediante la determinación del conocimiento o concepto que le permita generar una experiencia o una investigación. Y así poder generar el desarrollo y la formación del niño, el conocimiento plasmado en la generación de las dimensiones de una construcción teórica en base a la perspectiva de los actores universitarios. También tenemos claro que esto constituye una valiosa fuente teórico-metodológica para nuevos trabajos de investigación en el ámbito de formación tanto profesional transdisciplinaria y responsabilidad social implicada en el servicio comunitario. Dentro de la perspectiva ontológica, el estudio brinda aportes a los procesos para el abordaje de las concepciones que poseen los docentes del Centro Educativo Palmarito en la zona rural del municipio de Fortul, dentro de lo que es la práctica pedagógica del área multigrado, desde este carácter proactivo que se anticipa la aparición de todo aquello que se suponga un obstáculo a desarrollar de la persona o del mismo docente y que le impida superar situaciones que se presentan en el entorno y en el contexto escolar, favoreciendo los procesos de aprendizaje relevantes y acorde a las expectativas también de los estudiantes.
Asimismo, podemos observar que en el componente axiológico se logra colocar en evidencia en términos de dilucidar aspectos vinculados, permitiéndole afrontar los cambios y transformaciones que ocurren constantemente con los docentes del Centro Educativo Palmarito, de la zona rural del municipio de Fortul, dentro de lo que es su práctica pedagógica. Visto así, la educación se diversifica, se hace pertinente, relevante, pues se puede desarrollar una educación en valores a través de la orientación educativa pertinente a cada grupo de docentes, en donde se fortalezca el sistema que enuncian los valores humanos. Asimismo, tenemos desde la perspectiva metodológica la investigación logra convertirse en un antecedente importante para otros investigadores interesados en las temáticas de los centros educativos ubicados en zonas rurales y sus problemáticas, y la práctica pedagógica que se desarrolla en el aula multigrado. En este sentido, para la realización del presente estudio se utilizó una investigación cualitativa enmarcada dentro del método etnográfico, aportando un instrumento de recolección de información que puede ser utilizado para abordar esta problemática en otros contextos también institucionales. Aunado a esto, desde el aspecto teológico, resultará placentero llevar a cabo esta investigación, porque va a permitir impulsar el desarrollo con equidad de un sistema de educación de buena calidad que corresponda o que se corresponda a oportunidades de las demandas sociales y económicas del país, y obtenga mejores niveles de certidumbre, confianza y satisfacción en los resultados. En este sentido, la investigación genera la construcción teorética de la gestión contextualizada en el área multigrado del sector rural, una responsabilidad adscrita a la línea de investigación, educación, comunidad, ambiente y comportamiento organizacional, con la finalidad de elevar las necesidades de desarrollo del recurso humano y administrar en procesos educativos de regiones bajo la construcción de una ruta que pueda satisfacer las necesidades en las aulas multigrado del sector rural y del contexto. Damos por terminado con este siguiente postulado de Richard Herbert. El sistema educativo se tendría que construir pensando en el desarrollo de los niños. Es lo que se pretende mediante esta teorética, mediante este proyecto, y es pensar en que muchos sistemas educativos están pensados de una manera generalizada para un país en el cual muchos de los niños están en zonas rurales, alejadas de los avances tecnológicos, alejadas del diario construir, alejadas inclusive en zonas donde hay difícil acceso a la educación, acceso a las aulas, asimismo zonas donde el conflicto social se reanuda cada día, y por esto no se ha pensado con exactitud en un sistema educativo que se corresponda con las necesidades que pueden tener estas personas en las aulas multigrado, en donde un solo docente participa con todos los grados al mismo tiempo en una sola intensidad horaria. Fue un placer exponer ante ustedes la matriz epistémica. Muchas gracias.